Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio padrísimo. Nos sigue acompañando el buen Mauricio Gutiérrez. Por favor, Mauricio, saluda a la manada. ¿Qué tal, Adrián? Manada, ¿cómo están? Contento de regresar a la Cueva del Fan, a este podcast que ya es la cuarta ocasión, creo. Sí, ¿verdad? Sí, la cuarta ocasión para hablar de Fantasy Football, y hoy, como bien dices, un podcast que luce bastante interesante y ya dejando un poco como las generalidades del Fantasy, ¿no? Como ya meternos un poco más a datos o cuestiones que hay que tener en cuenta para o de cara a la temporada 2019. Exactamente. Como dices tú, Mauricio, y antes de complementar, nada más recuerda la manada donde te pueden jugar, campeón. Mira, en Twitter estoy como @mgutierrezNFL, en Facebook el fanpage de mi proyecto es Estadio Fantasy, y en las demás redes sociales me encuentran como mgutierrezNFL, canal de YouTube, Instagram, y el podcast lo encuentran en la gran mayoría de plataformas como el Estadio Fantasy Podcast. Perfecto. Bueno, como les estaba comentando Mauricio, en efecto hoy vamos a hablar un poquito más de las cosas que pasaron en el 2018, y hoy estamos grabando ahorita 25 de abril, justo después de terminar el draft, así de clavados estamos en estas cosas. Y pues no hay que dejar el fantasy atrás, y yo creo que con el draft ya empieza la pretemporada de fantasy como debe ser, ¿no? Entonces, Mauricio y yo estuvimos viendo este guión y creo que es importante para nosotros poder recordarles una cosa a la audiencia, que no se olviden en el momento en llegar al draft, y a medida que vayamos avanzando ya nos iremos clavando más en estadísticas de jugadores en particular, pero aquí queremos hablar de tendencias y información a nivel general que pasaron la temporada pasada, que deberían de ser importantes de recordar en el momento que vayan a hacer el draft, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdísimo, no, Mauricio? Bueno, sí. Yo quiero empezar con la primera, y aquí ya no hay orden de importancia, no es que la número 1 sea la más importante, pero es algo que nos pasa a todos, y en mi caso particular es de los mayores pecados que yo tengo cuando juego fantasy, y es la desesperación que le puede dar a una persona las primeras 2 o 3 semanas de la temporada regular. A mí me pasa, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Mauricio, la temporada pasada que Kareem Hunt empezó malísimo, sí, y ya la sí, gente lo estaba regalando. El mismo David Johnson empezó pésimo, y ya, ¿no? Y la verdad, señores, no entren en pánico. Les recuerdo que la temporada pasada el mejor quarterback las primeras 2 y 3 semanas era el señor Ryan Fitzpatrick. Ese tipo de cosas son las que pasan las primeras 2 o 3 semanas, y son jugadores que se están aclimatando al playbook. Por ejemplo, el mismo Kansas City, el primer partido, ni Mahomes, ni Kelsey, ni Kareem Hunt. Ese tipo de cosas pasan y siempre van a pasar, así que por favor no se desesperen. Pero ahí no sé si tú tienes algo que agregar, Mauricio. No, solo comentar que creo que el hecho de que ha cambiado la manera en la que se juega la pretemporada y en la que se aborda por parte de los equipos la preparación en el off-season. Hay que recordar que la NFL ahora ha limitado las prácticas de contacto a los equipos, y entonces los jugadores que realmente juegan en la semana 1, semana 2, pueden llegar un poco fríos, ¿no? Sin ese ritmo que el jugar realmente te da, y eso solo lo da el pasar de las semanas. No desesperarse, pero también creo que puede ser una buena estrategia aprovecharse de esa desesperación con tus rivales. Si ves que alguien está desesperado, el año pasado la gente quería mandar a David Johnson por cualquier cosa, y aprovechar ese tipo de cosas. Al final de cuentas, los jugadores talentosos tarde o temprano sacan a relucir ese talento y empiezan a generar los números fantasy a los cuales nos tienen acostumbrados. Es correcto. Sí, si hay algo que puedes hacer con esa desesperación de las primeras semanas, es comprar barato. Sí. No vendas barato. Y si quieres puedes vender caro a algún jugador como el mismo Fitzpatrick, que empezó en llamas, ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer es comprar barato y aprovechar la desesperación de la otra persona y venderlo por alguien que pueda estar encendido o que pueda tener mucho nombre. El mismo Del Beckham, claro, empezó también muy flojito la temporada. Entonces, exacto, el consejo principal es ese, ¿no? No desesperen.
no vender por desesperación. Son muchas semanas. La verdad no pasa nada si empiezas 0-2, 0-3. Si tienes un buen equipo, confía en ese equipo. Creo que tienes que tener muchas otras cosas para que lo que está pasando se convierta en una tendencia, ¿no? Claro, y también una de las cosas que me parece importante, que va un poco ligado, a veces nos emocionamos. Por ejemplo, pasó con Philip Lindsay, ¿no? Yo realmente creí en la semana 2, en la semana 3 de la temporada pasada, creí que lo de Philip Lindsay era una llamarada de petate. Que Royce Freeman lo iba a tomar, claro. Eventualmente Royce Freeman se va a adueñar de esta situación. 1, 2 juegos buenos de Philip Lindsay no creo que le basten para hacerse la titularidad, y fue todo lo contrario, ¿no? O sea, yo sí el año pasado hubiera vendido caro a Philip Lindsay en su momento, digo, o vendido barato, pues, porque no esperaba la temporada que tuvo. Y también ligado a esto, creo que también es importante saber que una vez que se acaba el draft, no me importa en qué ronda elegí, o no me debe importar en qué ronda elegí a un jugador, porque a veces realmente vemos una situación como, no sé, la de Amari Cooper, ¿no? En su momento que venía muy bajo, que a lo mejor muchos lo seleccionaron en segunda o tercera ronda y decían, ¿cómo me voy a deshacer de mi pick de segunda o tercera ronda así de fácil? Ya no importa, no te fijes a la hora de comenzar a hacer trades, a comenzar a hacer evaluaciones a futuro, que no te importa en qué ronda lo tomaste. Ya el draft se queda en el pasado en cuanto acaba. Así que olvídate que es que tomé a Patrick Mahomes en última ronda y ve ahora lo que vale. No importa en qué ronda se tomaron a esos jugadores. Es correcto. El valor del jugador va relativo en cuanto a las necesidades de tu equipo, no al orden del draft que tú tuviste en su momento, la verdad. Exactamente. Porque consigues garbanzos de a libra en cualquier lado y entonces ya el jugador que agarraste en la tercera ronda no lo vale tanto porque tienes, no sé, alguien que agarró a Tyler Boyd, que yo voy a hablar un poquito más adelante de él, pues ya podía jugar mejor con tu wide receiver, así hayas agarrado a Amari Cooper en la tercera ronda, ¿no? Claro. Pero si tenías necesidad de un running back y, pues, por ejemplo, en esa segunda ronda hubieses cambiado a Amari Cooper por Philip Lindsay y chances si te hubiesen tomado ese cambio, ¿no? Claro, por alguien supuesto. como Mauricio que se hubiese desesperado y dijo, pues lo vendo bien a Amari Cooper por Philip Lindsay. Sí. Entonces, sí, no tomen, tienes toda la razón, Mauricio, el precio del draft no vale hasta el draft. Después del draft son todos tus jugadores y ahí no importa si es el primer pick o el segundo pick o el tercer pick o el quinto pick. Exactamente, sí. Y hablando un poco de los wide receivers, tenemos que recordarnos que aunque es una posición que cada año está más involucrada a nivel ofensivo, la verdad que el 2018 a nivel de producción de wide receivers, que está totalmente relacionada con las producciones de los quarterbacks, fue muchísimo más que el 2017. Que yo creo que esa tendencia se quedará y en todo caso bajará un poquito si las defensas se empiezan a acomodar al nuevo estilo de la NFL, ¿no? A esos 50 touchdowns del señor Patrick Mahomes. Yo no creo que vuelva a ser la temporada que viene, pero lo que sí es definitivo que es... Tyreek Hill, ¿eh? Sí, correcto, que después de la noticia de hoy no le presagio un buen futuro a Tyreek Hill. Yo tampoco. Pero bueno, independientemente de eso, la tendencia de la NFL definitivamente es proteger al pasador, jugadas espectaculares y, por ejemplo, hablando de Kansas, de esos 50 touchdowns de Patrick Mahomes, 12 fueron por aire, pero de corredores, de esos pases cortitos para que pueda entrar el corredor en zona roja. Entonces, claro, es la nueva NFL, pero eso no quita que la posición del wide receiver es mucho más volátil que la posición del running back, ¿no? Sí. Y adelante, Mauricio. No, creo que salvo quizá los top 4 o 5 wide receivers, de ahí en más, la volatilidad del wide receiver es latente y es muy normal, ¿no? Por lo que mencionas de esta nueva NFL, que ahora los quarterbacks suelen distribuir mucho más el juego aéreo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo quitando los top 4, o sea, si no es para mí de Andrew Hopkins o de Davante Adams, no tiene sentido agarrar un wide receiver en la primera ronda de un draft de 2 equipos. Ninguno. ¿En formato PPR incluso? En formato... Bueno, PPR no sé. Yo en PPR metería a Julio Jones. Vale, te la compro. En PPR podemos meter a Julio Jones sin problema. O sea, dentro de los primeros 12 jugadores, ¿sí? Davante Adams, sí, de Andrew Hopkins y Julio Jones. De ahí afuera ya no queda ninguno. Y puedes conseguir muchos jugadores. Por ejemplo, esto ya está viendo una estadística que la verdad es una locura.
hubieron en la temporada pasada 12 wide receivers que su ADP era más abajo del 40 en su posición. Uh-huh. O sea, muy wide receivers que lo agarrabas muy, muy, muy tarde. Claro. Y que te dieron por lo menos 4 semanas o más con números de wide receiver número 1. Wow. Y esos son nombrecitos como que el año que viene obviamente no van a estar en eso, pero estamos hablando de un Kenny Golladay, estamos hablando de un Tyler Boyd, estamos hablando de un Tyler Lockett, del Michael justo él estaba pensando. Estamos hablando del mismo Robbie Anderson en los Jets o Albert Wilson. O sea, todos esos jugadores, pues sí, estarán de cuarta ronda, tercera ronda, quinta ronda, sexta ronda, pero el año que viene igual vendrán wide receivers. No creo que 12, creo que este año fue el año que terminó fue un número brutal de 12 wide receivers con esta estadística, pero siempre vas a conseguir esos wide receivers que ya sea por el desarrollo del playbook o por lesiones o por lo que sea, terminan posicionándose ahí, que es mucho más difícil sustituir esa posición con un running back, ¿no? Sí, totalmente. Y muy de la mano de lo que mencionas y de lo que hablamos de la distribución ahora tan general que hacen los quarterbacks. Anteriormente, en Fantasy, siempre buscábamos al wide receiver 1, el wide receiver 2 de un equipo como al ser parte medular de la ofensiva, ¿no? Es en lo que te enfocabas. Pero ahora el slot, realmente los wide receivers de slot se han convertido en parte importantísima tanto del juego y obviamente de fantasy fútbol. En el 2018, 5 de los 12 mejores wide receivers corrieron el 30% de sus rutas desde el slot y 10 de los mejores 12 corrieron por lo menos el 15% de sus rutas desde el slot en formaciones de 3 o 4 wide receivers. Y antes realmente no nos interesaba, salvo algunas excepciones como por ejemplo Larry Fitzgerald, que sí lo tenemos muy encajonado en el esquema de slot. En general, a veces no volteamos a ver el slot porque la gente suele pensar, es el tercer wide receiver del equipo. Pero incluso, Larry Fitzgerald, acuérdate, cuando llega Bruce Arians a Arizona, es que lo mueven al slot. Sí, lo revoluciona. Antes de eso era abierto también. Por fuera, claro. Uh-huh. Entonces, yo creo que es justo con Larry Fitzgerald que se demuestra que puedes tener un receptor jugando en el slot que te hace muchísimo daño, ¿no? Y sí, además la otra es que antes uno tenía esa idea del wide receiver de 2 metros, de 1,98 m, con la corpulencia que puede brincar, agarrar la bola. Hoy por hoy tú tienes al Tyreek Hill y a todos, a Julian Edelman y a todos esos enanos que corren como Speedy González y te hacen un daño brutal también, ¿no? Así es. Entonces esa es parte de la revolución de la NFL y lo que tú dices, o sea, en el mismo Atlanta, pues tú decías que Calvin Ridley era el wide receiver número 3 y es otro de los 12 que termina teniendo números de wide receiver número 1 por lo menos en 4 semanas de la temporada. Claro, de hecho Calvin Ridley termina la temporada como el 18º mejor wide receiver en 2018. Exactamente. Entonces, o sea, con mejores números que Amari Cooper, ¿eh? Digo, 2 puntos fantasy de diferencia, pero ahí está el dato. Exactamente. Entonces, y con todo esto, mi consejo para que cuando llegues al draft del 2018 es asegura tu caballito de batalla, que se dan unos running backs, 2 o 3 running backs que te den esa solidez en tu equipo, en tu roster, y los wide receivers es mucho más de poder alternar, porque además el wide receiver también se ve muchísimo más afectado por el matchup. Dependiendo de dónde juegue, claro, contra qué defensa, qué tipo de juego, el wide receiver va a tener un mejor desempeño, en teoría, obviamente. ¿Qué cobertura va a enfrentar, etcétera, ¿no? Correcto, ¿a quién le toca, no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, sí, de acuerdo. Consejo, sí, háganse dentro de las primeras 4 rondas, mínimo 2 o 3 running backs que sean la base del equipo, y de ahí para abajo se pueden ir campechaneando. No se asusten si en su equipo no está Julio Jones o DeAndre Hopkins o Davante Adams. No se asusten. Hay mucho wide receiver que puede continuar evolucionando. Sí, de acuerdo. Y hablando de los corredores, Adrián, creo que también es importante tener en la mira a estos nuevos o el nuevo modelo de corredor, ¿no? El corredor versátil que, con motivo de que la NFL se sigue convirtiendo en una liga principalmente aérea, pues los equipos, al utilizar más el pase, buscan estos corredores versátiles que no solo puedan darle yardas por tierra, sino también yardas por aire, ¿no? Pensemos en Christian McCaffrey, en un David Johnson, en lo que hizo Tariq Cohen
lo que pudo hacer Saquon Barkley también por aire con los Giants, y una caída en los corredores de 2 downs, ¿no? Como Leonard Fournette o Jordan Howard. Es correcto. Sí, dependiendo obviamente el tipo de puntaje que juegue, ¿no? Pero en ligas de medio punto por recepción, que creo que hoy por hoy es como que ya se está convirtiendo en el estándar, pues un wide receiver, o sea, en el momento del, wide receiver, un running back, cuando tiene acarreo por tierra versus el acarreo, versus un target que le pasen así cache o no cache, o sea, por estadísticas, un lanzamiento hacia el corredor versus un acarreo del corredor, da 1.25 puntos de fantasy más el lanzamiento. Y eso hace, y por eso es que a mí me gusta ese formato, hace que tengas una mayor cantidad de disponibilidad de corredores en tu equipo que puedan hacer daño, como toca decir. Tariq Cohen es otro corredor que salió de abajo y lo que terminó haciendo en Chicago, ¿no? Claro, y la ecuación es muy sencilla, Adrián. El running back que te da esa versatilidad tiene más probabilidad de estar más tiempo en el terreno de juego y de jugar los 3 downs. De hecho, por aquí tengo una estadística que solo 3 de los 2 mejores running backs en 2018 tuvieron un promedio de menos de 5 targets por juego. Es decir, si te encuentras un corredor que tenga targets, este promedio, es probable que además de lo que pueda hacer por tierra, te ayude para tener números de un running back 1, es decir, top 12. Sí, correcto. Y además, eso le agrega incluso más valor a estos running backs versátiles como Kamara, como David Johnson, sí. El mismo Zeke Elliott, que por fin la temporada pasada ya lo incluyeron con 20 targets con 20 atrapadas en la temporada. O sea, estos running backs versátiles que tienen esa capacidad cobran un valor incluso mayor. O sea, sí, independientemente del formato, porque al final de cuentas uno dice, no, es que estos running backs sirven más en PPR. Obviamente tienen un mayor valor en ligas PPR, pero en ligas estándar, al final de cuentas, un target o una recepción es un toque a su favor que le da posibilidad de generar puntos fantasy. Sí, al final del día el volumen es el rey, y mientras más veces estés en la cancha y más veces estés en la pelota, ya sea por tierra o por aire, vas a tener más posibilidades. Aunque en ligas estándar, aunque agarraste el balón por aire, pues las yardas que corras te siguen contando igual. Exactamente. Es lo mismo que un acarreo, ¿no? Porque el acarreo no te da puntos per se. El acarreo te da por lo que generas en yardas o lo que generas en anotación. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo creo que de los jugadores, si no, para mí en lo particular, el jugador que mejor valor dio el año pasado en base a su posición de draft fue James White. En ligas de medio punto por PPR. O sea, James White estuvo dentro de los top 15 corredores. Aquí no tengo el dato, si tienes ahí me lo puedes decir, pero James White en estándar fue el 11, o en PPR. ¿En half PPR? En half PPR. En half PPR fue... aquí lo tengo. En estándar fue el 11º mejor running back. Y mira, eso teniendo a Sonny Michel, es mucho que decir. Claro. En half PPR, James White, no lo vas a creer, pero fue el 8º mejor running back en 2018 con 233 puntos fantasy. Entonces, ¿y cuál fue la ADP de James White? James White en última ronda. Incluso hay muchos que no lo draftearon. Que no lo draftearon porque pensábamos que Rex Burhead y Sonny Michel iban a ser la dupla, ¿no? Exactamente. Que al final de cuentas, creo que a James White al final sí le pesa mucho lo de Sonny Michel, porque James White se convirtió en un receptor más para Nueva Inglaterra. Al no tener opciones, Brady tuvo que echar mano Belichick de James White y termina con una impresionante cantidad de targets, 123 targets. De hecho, fue el segundo running back con más targets en toda la NFL después de Christian McCaffrey y con diferencia de un solo target. Entonces, es a lo que voy. Ahí es donde el tema del running back que cacha pases es lo que tú dices, sí. Es indispensable, y James White para mí es el ejemplo perfecto del dividendo que pagó, ¿no? Sí, hoy por hoy creo que yo prefiero a un running back versátil que a aquel corredor que solo sea de 2 downs, sí, ¿no? Un Jordan Howard, perdón. O sea, por ejemplo, hoy por hoy yo prefiero a James White que a un Jordan Howard. Definitivamente. Así de sencillo. Y a pesar de que Jordan Howard va a tener la oportunidad en Filadelfia, bueno, no sabemos todavía qué hará Filadelfia en las rondas posteriores del draft, pero bueno,
todo pinta que Jordan Howard será el corredor número 1 en ese equipo, ¿no? Y con una línea ofensiva de buen nivel y demás. La gente se va a entusiasmar con Jordan Howard y yo voy a preferir dejarlo pasar. Para mí Jordan Howard va a ser una copia de lo que fue Jay Ajay. Probablemente. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El siguiente dato, Mauricio, y esto creo que ya lo hemos hablado, pero aquí es el momento de recalcarlo. La liga no se gana en el draft. No. Se pierde, pero no se gana, ¿no? Es correcto. Y volvemos a lo mismo. Si nos recuerdas los jugadores que nos destrozaron o cagaron el equipo que pudimos agarrar en primera ronda, si me refresca la memoria, pero yo no me acuerdo bien. De aquellos, bueno, de la temporada Bell, pasada, empezando con Le'Veon Bell. Empezando. El one-on-one. A David Johnson no le voy a recriminar mucho porque al final de cuentas creo que David Johnson, si bien no dio lo que esperábamos, no fue un top 5, pero tuvo una buena segunda mitad de temporada. Terminó de top 10, pero no pagó Sí, el dividendo que exacto. El precio de la acción no retribuyó. ¿Sabes quién también queda mucho de ver? Para mí, Dalvin Cook. Obviamente el tema de sus lesiones, Leonard Fournette por tema de lesiones, que esa también es otra cuestión que mucha gente luego suele decir que por esto suele evitar a los corredores en primera ronda, ¿no? Porque salen con los corredores se lesionan mucho. Pues es obvio, ¿no? Al final de cuentas son una de la posición más propensa a lesionarse por la zona del terreno de juego en la que están, etcétera. Pero al final de cuentas, si tú aseguras un corredor que es caballo de batalla y libras las lesiones, realmente tienes el 25% de tu equipo armado. Listo, estoy de acuerdo. Con eso. Y además el riesgo creo que es, con lo que significa, es necesario. Sí. O sea, digo, hay jugadores como Leonard Fournette que me imagino que la temporada que viene, pues, yo creo que terminará siendo un corredor de tercera ronda para mí. Pero Leonard Fournette cuando está en la cancha es dominante. Sí, totalmente. Y a ver, y tú comentabas que las ligas se ganan en waiver. Bueno, ante estas situaciones de lesiones, de baja de juegos, etcétera, si estás activo en tus waivers, vas a encontrar sustitutos a estos jugadores, irremediablemente. Punto final. O sea, la cantidad de jugadores, es más, se pudo haber armado el año pasado un equipo. Imaginen esto, ¿no? No te presentas al draft y olvídate del autopick. Te dejan a tu equipo en ceros. Bueno, durante la temporada o a lo largo de la temporada pudiste haber armado un muy buen equipo con quarterbacks como Ryan Fitzpatrick al inicio de la temporada. 3-4 juegos muy buenos. Y después hubieras agarrado a Baker Mayfield, a Josh Allen, Jameis Winston, Lamar Jackson. De corredores, James Conner en semana 1, Philip Lindsay en semana 2, Nick Chubb cuando se da el trade de Carlos Hyde, Damian Williams cuando sucede lo de Kareem Hunt, Gus Edwards cuando Baltimore se queda sin corredores, wide receivers, el Tyler Boyd que ya mencionabas, Robbie Anderson, Chris Godwin, Adam Humphries, tight ends, Eric Ebron. ¿Quién demonios seleccionó a Eric Ebron en su draft de fantasy? Nadie. Absolutamente nadie. Vance McDonald, Cameron Braid, y son jugadores que realmente pudieron haber hecho un equipo muy, pero muy competitivo, incluso para pelear playoffs. Sí, y eso que se olvidó, el que tú tiraste en la primera semana, que es el señor Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, sí, bueno, claro, que en muchas ligas realmente no pasó desapercibido, pero no estaba este hype que después surge, ¿no? Con Patrick Mahomes. Esperábamos una buena temporada, obviamente no una de 50 touchdowns. Bueno, pero yo de las 4 ligas que jugué, en 3 Patrick Mahomes fue agarrado a la agencia libre. Exacto. Sí, en la gran generalidad de ligas, Patrick Mahomes estaba disponible después de semana 1. Esa es la realidad. Matt Ryan también en muchas ligas no fue seleccionado. Es correcto. El mismo Calvin Ridley. Sí, lo que tú dices, o sea, la agencia libre y los cambios también. O sea, sí, los trades, obviamente. Los trades es indispensable para que tú puedas ganar una liga de fantasy. Entonces, no se desesperen o no se me agüiten si agarraron en la primera ronda del draft, como el año pasado, Le'Veon Bell y no jugó. O los corredores que tú dices, o se lesiona y no juega. Hay que agradecer, porque yo prefiero, como lo he dicho siempre, yo prefiero que el jugador esté lesionado y me puedo preparar a que todas las semanas no esté lesionado y salga y te tire una tremenda dona. Sí, la incertidumbre te mata. O sea, el tener la incertidumbre
de un Dalvin Cook que te está dando un mal juego cada semana y dices, carajo, Dalvin Cook lo seleccioné como mi running back 2, eventualmente tiene que dar algo, ¿no? Sí. Yo prefiero que me digan no va a jugar, está lesionado, olvídate de él. Y como Matt Breida también, que salía 3 minutos, 3 acarreos y vas para atrás. Sí, compadre, ya dale el descanso al jugador y todos tan amigos como siempre, porque así te puedes preparar, ¿no? Claro, sí, tienes certidumbre sobre lo que puede dar tu equipo. Correcto. Entonces, ahí la lesión es una realidad y en el fútbol americano más aún. Eso es algo que, eso como decir, para los que viven aquí en el defectuoso, que llegan tarde a una junta por el tráfico, compadre, el tráfico es parte de la ciudad y tú tienes que estar preparado para eso. Entonces, Exactamente. Señores jugadores de fantasy, las lesiones son realidad y ustedes tienen que estar preparados para eso. Punto. Sí, y es parte del juego. Punto. O sea, al final de cuentas también le agrega esta cuestión de oportunidad, porque ante lesiones, sobre todo en la posición de corredores, da oportunidad de que otros running backs se estén disponibles, y le pasó. Latavius Murray el año pasado fue una muy buena opción para cubrir la ausencia de Dalvin Cook. Claro. Y el mismo Austin Eckler, que con o sin Melvin Gordon era una buena opción. Exacto. Entonces, sí. Ahí lo que hay que estar preparados y estar pendientes, que eso es el secreto de ganar una buena liga fantasy, estar pendiente de los waivers y saber hacer un buen cambio y obviamente estar muy al día de lo que está pasando con rotación de jugadores, lesiones, cambios, etcétera, etcétera. Pero señores, eso es así y ni modo, ¿no? El mismo CJ Anderson, las últimas semanas, que lo tira de Carolina y termina siendo un monstruo con los Rams, que todo el mundo decía, bueno, pues el handcuff de Todd Gurley pues valió porque era terminó siendo CJ Anderson. Entonces, ahí hay que estar muy pendientes. Incluso yo soy partidario, para la gente que le tiene miedo a las lesiones de running back, a mí no me gusta agarrar los handcuffs, ¿no? A mí tampoco. Para los que no estén nuevos en estos, handcuffs es como que la póliza de seguro del corredor o el corredor que más probablemente vaya a sustituir al titular de un equipo. Es correcto. Solo hay ciertos casos que el handcuff, que para mí no es handcuff porque es un jugador que tiene valor per se. Por ejemplo, Tevin Coleman cuando estaba con Foreman en Atlanta no era un handcuff. Claro, con Devonta Freeman, sí. Perdón, con Devonta Freeman no era un handcuff. Claro, sí. Tenía valor. Lo que pasa, Jordan Howard, Tariq Cohen, ¿no? Exactamente, Tariq Cohen no es un handcuff. Pero cuando se acercan los playoffs, ahí sí. Totalmente de acuerdo. Ahí sí, cuando ya yo sé que no hay más bye weeks y ya yo tengo mis caballos puestos ahí sí, entonces me cubro con una póliza de seguro. Claro. Es más, ¿sabes lo que yo empecé a hacer también en las semanas finales? Traté de ver qué jugadores de los equipos que ya casi estaban clasificados a playoffs podían tener descanso y tomaba su sustituto. Por ejemplo, Gurley, creo que en una liga tomé a los 2 running backs que había en los Rams, que al final terminó siendo CJ Anderson y a ninguno le atiné. Pero también, por ejemplo, James Conner, que pudo haber tenido descanso, entonces agarré al segundo a bordo. ¿Te acuerdas? Estuvo lesionado. Steelers, exactamente. Entonces creo que sí en playoffs sí vale la pena emplear esta estrategia, pero al principio de la temporada parece que es jugar o abordar el inicio de la temporada con un tanto de miedo o especulación de más, ¿no? No necesaria. No, y además que al principio de la temporada, la verdad es importante tener una banca profunda y bien estructurada por tema de los bye weeks. Entonces, que tengas 2 jugadores del mismo equipo descansándote en una semana, dependiendo del tamaño de tu banca, puede ser doloroso. Sí, digo, en ligas que tienen una banca de 10, 12 lugares, adelante, ahí sí se puede, ¿no? Pero con 5, 6, 7 lugares, me parece que es importante, quizá ni siquiera fijarse en quarterbacks o en tight end sustitutos, sino en tener running backs y wide receivers que puedan ser utilizados cada semana. Correcto, y en las que tienen, y yo soy más partidario, en las que tienen una banca profunda, yo prefiero hacerme de 3 quarterbacks que puedo streamear, de 3 defensas que puedo streamear, y tengo mis wide receivers y mis running backs, y me voy campechaneando esas posiciones, ¿no? Sí, y a lo mejor ya una vez que acaban los bye weeks, entonces sí pudieras empezar a desprenderte de la profundidad de tu banca para hacerte, a lo mejor, si tienes a James Conner, bueno, pues vas con el segundo a bordo de los Steelers. Si traías a Chris Carson, pues a lo mejor a Rashad Penny, etcétera, ¿no? Correcto, pero eso es hasta que pasen los bye weeks, que ya tú tienes a tu equipo seguro que ya no va a descansar nadie. Sí, eso así es. Voy de acuerdísimo. Así es.
La otra, y hablando de este tema de los quarterbacks que se streamean y las defensas que streameamos, pues la verdad, y la temporada pasada fue para mí el ejemplo más evidente, agarrar quarterbacks en rondas altas o en rondas No vale tempranas, no vale la pena. Para nada. Pero absolutamente para nada. O sea, A menos que juguemos en ligas de 2 quarterbacks, que no suele ser la generalidad de ligas, ¿no? igual, en ligas de 2 quarterbacks te doy la razón. El quarterback agarra una importancia más grande porque entonces ya empieza a escasear. Ley de oferta y demanda. Sí, ya hay más demanda y menos oferta, entonces empieza a tomar importancia. Pero eso no quita que el ranking dentro de los quarterbacks va a ser el mismo. Uh-huh. Y sí, probablemente, definitivamente el quarterback va a agarrar una importancia mayor dentro del draft. Pero si no es una liga con Superflex, que es con 2 quarterbacks, señores, no pierdan. Incluso Patrick Mahomes, que yo creo que el draft que viene ya su ADP está de segunda ronda, no vale la pena. No, para nada. Ni siquiera Andrew Luck, ni Aaron Rodgers, ni Deshaun Watson. Para mí creo que esos serían los top 5 quarterbacks. Sí, no sé qué tanto vaya a estar el hype por Baker Mayfield. A mí me encantaría tomar a Baker Mayfield en una ronda 10 u 11 de fantasy. Olvídate, están las 6. No va a pasar. No va a pasar. Seguramente voy a acabar con Josh Allen o algo por el estilo, que no me importa. Al final de cuentas, la posición de quarterback se ha vuelto tan profunda y tan intercambiable que cada semana existen quarterbacks viables que están disponibles en la agencia libre. Pues te digo, la temporada pasada hubieron 40 quarterbacks con números de quarterback 1 en alguna semana. 40, o sea, sí, son 32 equipos en la NFL. Entonces, claro. Y lo que tú dices tienes toda la razón. Esta temporada, sobre todo, tu último pick del draft puede ser tu quarterback titular y te puedes ir tranquilo para la casa. Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que si tú rankeas los quarterbacks vamos a poner los primeros 5, como tú dices, del 6 al 15, todos pueden terminar en la misma posición, se pueden intercambiar. Yo creo que me iría del 6 al 18, La diferencia 18, entre del 6 al 21 es, o sea, si alguien a mí el día de mañana me pone a Lamar Jackson como su top 8, no le tengo que recriminar absolutamente a nadie. Correcto. O sea, los rankings del 6 al 18-21 realmente va a ser un completo desmadre porque están tan parejos. Y va a ser mínima la diferencia. Exactamente. Sí, mira, Kirk Cousins está en el 19, por ahí. Dame a Kirk Cousins cualquier día de la semana. En el último pick del draft. Por favor. James Winston con Diggs, con Adam Thielen, con Kyle Rudolph, con un Dalvin Cook sano. Acaba de seleccionar Minnesota a un centro, a Garrett Bradbury, que seguramente le ayudará mucho a esa línea. No vale la pena invertir en un quarterback, sinceramente. Salvo que realmente, a ver, no vale la pena por una cuestión, como tú dices, de oferta y demanda, y porque se vuelve mucho más importante tener running backs y tener wide receivers, sobre todo en tus primeros 5 picks. Me parece que esos son el fundamento de tu equipo de fantasy. Y desperdiciar o invertir en un quarterback en los primeros 5 picks, y yo me iría más allá, a lo mejor a los primeros 15 o 8, 10 picks en un quarterback, no vale la pena porque estás dejando pasar jugadores que son mucho más importantes. No vale, o sea, no, simplemente no lo veo. Y vuelvo al mismo. Ok, amas a Patrick Mahomes, estás completamente enamorado de él, tienes un man crush con él. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Te cae en segunda ronda. Ok, si con eso vas a estar contento en tu fantasy, hay que recordar que esto al final de cuentas es un juego. Y si se necesita que Patrick Mahomes esté en tu equipo para que tú estés contento cada semana, hazlo. Pero que sepas el riesgo que esto conlleva y que te va a poner en una posición adversa sobre tus rivales. Punto, así de sencillo. Si tú aceptas ese riesgo, adelante. Y no me hagas berrinche cuando Patrick Mahomes te tenga una mala semana. Exactamente. O sea, porque Patrick además Mahomes va a jugar contra Chicago en algún momento, por ejemplo. Exactamente. Y a Patrick Mahomes no lo vas a poder sentar ni una semana. Así que te arriesgas a eso. Solo la del bye y la cuidado. del bye. Exacto. Sí, porque no vaya a ser que sí haga unos 20 puntos en su semana de descanso. Lance un touchdown en su semana de descanso. Pero sí, en la última ronda, tú te puedes quedar, te voy a decir, con Jared Goff. ¿Sí? Con Kirk Cousins.
Con Dak Prescott, que mejoró muchísimo después de que llegó a Mari Cooper. Con el mismo Josh Allen. Con Dame a Mitch Trubisky. Mitchell Trubisky. O sea, la verdad, a mí me encanta Baker también, pero Baker en la sexta ronda, lo siento mucho, pero sí, no lo voy a pagar. Baker Mayfield, ¿sabes el ADP de Baker Mayfield en estos momentos, más o menos? ¿O no lo tienes? A ver, ya si te no. digo, sí, ya te digo, dame un segundo, ya te digo. En Fantasy Football Calculator lo está viendo. 503. 507. 4. Arriba de Deshaun Watson, arriba de Drew Brees, arriba de Matt. No, ya. Se volvieron locos. O sea, la comunidad fantasy por arriba de Baker. Loco por sí, Baker correcto. O sea, por arriba de Baker está Aaron Rodgers, Andrew Luck y Pat Mahomes. Pat Mahomes. No, entonces, no. Y lo que dejas de agarrar por Baker por Baker, o sea, dejas de agarrar un Tyler Boyd, un Tyler Lockett, un Darius Guys, dependiendo donde esté, ¿no? Un Allen Robinson, un Lamar Miller, o sea, yo prefiero esos y agarrar muchísimo más abajo a Kirk Cousins, a mismo, claro, dependiendo cómo venga con el brazo Cam Newton, o sea, la verdad es que sí, no tiene sentido. Entonces, incluso a lo mejor alguien en sus ligas va a olvidar a Jimmy Garoppolo, También, y él pudiera ser alguien interesante. Hay que recordar que el año pasado hubo un hype por Jimmy Garoppolo muy parecido a lo que pasó con Baker Mayfield este año, lo que va a pasar con Baker Mayfield este año. Nada más que Jimmy Garoppolo se lesiona y no puede demostrar absolutamente nada. Pues imagínate que te puedes cerrar el draft con Philip Rivers. Bueno, Philip Rivers es el eterno quarterback que nadie quiere, que todos menosprecian, pero que indudablemente termina dentro de los 12 mejores de fantasy, o al menos en los 15 mejores. Si tuvieran los cuates o sea, si tuviera Chato y Jack aquí, se reirían, porque ese es yo tengo un man crush con Philip Rivers en el sentido de siempre está en el buen ADP, siempre agarro Philip Rivers, siempre me responde. Así de sencillo. Big Ben te lo puedes llevar en el último pick, ¿no? Dependiendo qué tanto fanático de los Steelers está en tu draft. Pero sí. Yo a Big Ben le tengo mis reservas, pero bueno, entendería que alguien lo seleccionara, sin duda. Entonces, vamos, no se vuelvan locos, por favor. Sí, mesura. Mesura con el quarterback. Exacto. Vuélvanse locos con los running backs y con los wide receivers. Ahí sí vuélvanse locos. Y con los tight ends creo que va a estar muy interesante este año en cómo se van a abordar las cosas con el tight end, ¿no? Ante esta disparidad y ante la falta de opciones fuera del top 2, top 3, con obviamente Travis Kelce, ahora sin Rob Gronkowski todavía la posición se va a volver más complicada. Pero tú crees, yo creo que el tight end tight end siempre es una posición que es deplorable y todos los años una porquería, pero yo creo que el año pasado hubo ciertos tight ends que se vuelven interesantes, ¿no? Sí, pero creo que la gente ante esta falta de producción de los tight ends, creo que en el imaginario colectivo va a estar el hecho de que un tight end como Travis Kelce, Zach Ertz o George Kittle te da una ventaja semanal bastante amplia sobre tus rivales. Y yo aquí, que muy similar a lo que pasa con los quarterbacks, me parece que para mí es más importante el tener una banca profunda que tener a un Travis Kelce o un Zach Ertz. Porque si sabes analizar bien a los tight ends, o si sabes dónde buscar los rankings de ustedes, los míos, cada semana de los tight ends, puede haber opciones que pueden ser una opción viable, vaya, ¿no? A lo mejor no a la par de un Travis Kelce, Zach Ertz o George Kittle, pero sí de esa parte media. Creo que este año tight ends interesantes a mediados del draft pudiera ser David Njoku, aunque muchos le van a sacar la vuelta por la llegada de Odell Beckham. Y hay uno que yo tengo en la mira desde el año pasado, que también se lesiona, Hunter Henry. Y mucha gente va a olvidar a Hunter Henry. Hoy por hoy está siendo seleccionado como el 7º tight end. Y me parece muy bajo. Muy bajito. Y no lo digas mucho para que no se suba la espuma, porque la gente... Se va a subir, Adrián, se va a subir. Seguro, porque además el recuerdo de Antonio Brown y Philip Rivers debería estar un poquito presente, ¿no? Sí. Perdón, de Antonio Gates. Sí, totalmente. Y también otra cosa que ahorita me surgió y me vino a la mente, a veces, al principio dijimos que hay que recordar qué pasó en el 2018, pero también a veces vale la pena soltar un poco lo que sucedió en el 2018. A veces somos muy aprensivos y, por ejemplo, gente que tomó a George Kittle el año pasado en rondas
10, 11, 12, 13. También de la agencia libre. En la agencia libre, y que fue maravilloso tenerlo. Realmente fue uno de los mejores tight ends en cuanto a producción e inversión, ¿no? El retorno de inversión de George Kittle fue impresionante, igual el de Eric Ebron, pero a lo mejor el costo para tener en 2019 a George Kittle va a ser mucho mayor, ¿no? A lo mejor tercera ronda. Cuarta ronda. Pero la gente va a tener, es que George Kittle casi me hace ganar mi liga. Quiero a George Kittle pase lo que pase. Y no, porque el año pasado tenía buen valor. Hoy quizá no lo tenga. A lo mejor hoy ese valor está en un Austin Hooper, en un Austin Seferian-Jenkins, en un Chris Herndon. No lo sé. ¿Sí me entiendes? Es mucho, a veces traemos ese bagaje de, híjole, Dalvin Cook me quedó a deber, no lo quiero ni ver ni en pintura. Pues es un error, porque te estás quitando opciones que pueden ser viables en un momento determinado. Sí, hay la única diferencia que difiero contigo. Digo, sí, estoy de acuerdo que el tight end tampoco hay que volverse loco. Ajá. Lo único es que esos tres tight ends que dijimos, ¿no? Kelce, Ertz y Kittle, por el uso que le dieron y por el entrenador que usa el tight end así, están como que en su propia categoría, en su propio tier, como dirían los Sí, por supuesto. Y ellos es más difícil de streamear, porque el quarterback, por la posición de propensidad de puntos, es mucho más fácil de sustituir. Pero un mal tight end con otro mal tight end está más difícil. ¿Sí me explico? Yo entiendo la gente que puede hacer, y digo, yo veo a Travis Kelce en la tercera ronda y sí lo agarro porque me da producción de un wide receiver número 1. Entonces, estoy teniendo un wide receiver 1 en una posición que es difícil tenerlo. Pero tampoco es para volverse loco. Al final del día, tu equipo gana con la sumatoria de los puntos que den tus jugadores, no los puntos que den de una posición contra el otro. Entonces, voy de acuerdo contigo de que hay que tener mesura en el momento de también de agarrar un tight end. Pero ¿En qué ronda te sentirías cómodo tomando un tight end en 2019? Yo normalmente tomo un tight end entre la sexta y la octava ronda. Sexta y octava. O sea, estamos hablando ya... Ya tengo mis dos running backs. Henry, David Njoku. Ok, entonces estaríamos o bajo lo que sueles hacer, quitando de la ecuación a Travis Kelce, a Zach Ertz y a George Kittle. Es a lo que voy. O sea, creo que a pesar de que Kelce, George Kittle y Zach Ertz estén en su tier aparte y que la diferencia entre ellos, esos tres, y los demás sea casi abismal, a lo mejor yo incluiría ahí a Eric Ebron, pero siento que la ofensiva de los Colts va a mejorar y no creo que vayan a usar tanto a Eric Ebron como lo usaron el año pasado. Pero me parece que emplear un pick de segunda o tercera, o sea, un pick de segunda y tercera ronda en un tight end, volvemos a lo mismo, es quitarte la oportunidad de tener running backs y wide receivers que te van a ser mucho más útiles. Por ejemplo, hoy por hoy, para hacerte de Travis Kelce, tienes que dejar pasar a Juju Smith-Schuster, a Nick Chubb, a Antonio Brown, a Mike Evans, a Marlon Mack, etcétera. Me parece que es pagar mucho por tener ese tight end premium. Ahí estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, Travis Kelce, yo no agarro a Travis Kelce antes que a Juju, o que a Nick Chubb, o que a Mike Evans, igual que no agarro a Zach Ertz antes que a Keenan Allen o a AJ Green. Sí, no, definitivamente. Wow, ¿qué hace Perdón, ¿qué hace? Me acaba de Marlon Mack en la tercera. Mark Ingram a mediados de tercera ronda. Nos vamos a volver locos este año con los ADPs. Wow. O sea, Mark Ingram se está yendo antes que Derrick Henry. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en Baltimore le dan a dar... Bueno. No, ¿tú lo harías? Mark Ingram antes que Derrick Henry. ¿Antes que Derrick Henry? Con la utilización que le dieron a Derrick Henry al último de las temporadas. Fueron 4 partidos. No, la verdad no. Si Derrick Henry iba a ser el monstruo, fueron los últimos 4 partidos, debería ser el primer pick. El monstruo no va a ser el monstruo. Pero a ver, por aquí tú tenías anotado, hay que recordar los jugadores que fueron mejores al final de temporada, porque esa inercia normalmente pasa el siguiente año, ¿no? Yo sí creo que los Titans van a utilizar y esa ofensiva va a recaer en los hombros de Derrick Henry sí o sí. Yo creo que eso es wishful thinking de un fanático de los Titanes. No, mentira, yo también creo igual. A ver,
Hoy quisieron en el draft los Titans. Digo, no creo que nos indiquen otras cosas. Además, no hay con qué. O sea, no hay con qué jugar diferente. ¿Vamos a volver a arriesgar a Mariota? No. Porque Mariota no ha demostrado que puede ser un quarterback que se eche el equipo al hombro. A lo mejor por cuestión ética, moral y de personalidad, sí, pero en el campo no. Entonces creo que sí es una ofensiva. Además, conociendo a Mike Vrabel, creo que sí va a ir por tierra mucho. Entonces, tenemos que ver esa última parte de la temporada y ver la inercia con la que van a llegar en 2019, sobre todo en aquellos equipos que no cambian de esquema ofensivo ni de coaches. No, voy de acuerdo contigo. Yo agarro a Derrick Henry antes que Mark Ingram. Pero, por ejemplo, sí, no agarro a Derrick Henry antes que Philip Lindsay. ¿Prefieres a Philip Lindsay? Yo... digo, salvo a meterme mucho más a detalle en la ofensiva de Denver para este año, creo que sí vamos a ver un poco más de Royce Freeman este año. Quizá este año Royce Freeman va a ser el 50% de lo que esperábamos del año pasado de Royce Freeman. Entonces, sí creo que Philip Lindsay, también hay que recordar que Philip Lindsay se lesionó bastante grave al final de la temporada y no sabemos cómo vaya a estar al principio de la temporada. Sí, claro, esto es con la salvedad de que esté bien, si no... Obviamente, sí, asumiendo que va a estar sano, ¿no? Sí. Yo sí tengo mis reservas con Philip Lindsay. No estoy tan seguro, yo sí preferiría a Derrick Henry. Bueno, pues eso es lo padre de esto, ¿no? Claro. eso es lo padre de esto. Y claro... También creo que es un tema, y digo, y estos rankings que estamos viendo tú y yo es de medio punto por PPR, ¿no? O sea, es half PPR. Sí, pero, el ADP que de los jugadores que estamos platicando es half PPR. Uh-huh. Pero igual, para half PPR me gusta más Lindsay que Derrick Henry. Pero bueno. Sí, bueno, Derrick Henry, claro, sí, que Derrick Henry en el ataque aéreo es prácticamente nulo, ¿no? Me queda claro. Es correcto. Aunque sea un monstruo de humanidad que le deberían de poder pegar el balón en el pecho. Pero de ahí que lo agarre es otra cosa. Exacto. Pero bueno, ya cerrando el punto, por favor, no se vuelvan locos con quarterbacks. Con los tight ends, solo si lo ves en la ronda correcta. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Si Travis Kelce por algún milagro llega a la ronda 3, ahí sí prefiero a Travis Kelce antes que a Amari Cooper. O que un Stephon Diggs puede ser. Bueno, no sé, es que un Derrick Henry, ahí sí prefiero a Derrick Henry que a Travis Kelce. Sí, no. Me cuesta pagar caro un tight end. Y con los tight ends, Adrián, para complementar, hay que fijarnos mucho en las yardas después de la recepción. Esa es una de las estadísticas que más importan en el tight end para fantasy fútbol. Sí. ¿No? Sí, y este draft, digo que como tú dices, no creo que hagan mucho este año, pero pueden ser interesantes. O sea, Gronkowski existió, Evan Engram existió, o sea, eso puede repetirse, ¿no? Sí, claro. Bueno, Austin Hooper termina la temporada como el séptimo mejor tight end. Digo, también las opciones no eran muchas, ¿no? Claro. Pero bueno, Jared Cook le dio para ser el quinto mejor. En fin, creo que pueden surgir nombres interesantes. Los novatos no estoy tan seguro. Creo que los de Iowa pudiera ser, pero bueno, ya ese será tema aparte para otro momento. Es correcto. Y hablando de streamear, que pueden streamear el quarterback, como estamos diciendo, lo que definitivamente deberían de streamear es la defensa. Sí, sin duda. Esa es la estrategia a seguir con las defensas. Punto, no hay más. Así te doy una estadística. La mejor defensa el año pasado fue Chicago. La segunda mejor defensa solo hizo 2.5 puntos de fantasy menos que Chicago por juego. Uh-huh. Y de la séptima a la 12 solo hizo 3.8 puntos de fantasy menos que Chicago. 3.8 puntos fantasy por juego. Ajá. Son 30 yardas. No, dame nada. No. Es correcto. Y además, en los últimos 10 años, no hay una defensa que termine de primer lugar en una temporada y sea top 5 la temporada siguiente. Uh-huh. Solo los Cardenales de Arizona, del 15 y 16. De ahí para afuera, ninguna ha repetido top 5. O sea, la mejor defensa del año anterior no está entre las mejores 5 del siguiente año. Yo creo que Chicago puede repetir. Pero son... Sí, pero ¿a qué costo vas a tener que emplear un pick de ronda 10 por una defensa? No, gracias. O sea, pero jamás. No. Yo ahí sí soy más partidario de streamear la defensa o tienes dos defensas, chécate el calendario y vas campechaneándotela. No, la verdad. No, y además, imagínate que tú inviertes en una ronda 10 por Chicago
y viene a Chicago a jugar contra Kansas en Kansas, ¿qué vas a hacer? No, pues a sentarle y a buscar otra. Pero no la puedes soltar porque ¿cómo vas a soltar a tu defensa número uno, no? Sí, claro. Entonces vas a traer durante una semana 2 defensas en tu roster. Y la semana que descansa la defensa de Chicago, ¿no? Pero para agarrar otra, o sea, para agarrar la defensa que vas a utilizar en vez de la de Chicago, vas a tener que soltar a un wide receiver o un running back. Exactamente. Que puede ser mucho más valioso. O sea, el costo de seleccionar una defensa top 5 realmente puede ser muy, muy costosa y el retorno de inversión no se justifica. No da. Imagínate la gente el año pasado, y hablando justo, esto no es Yaka, que está en este podcast, que ganó la liga el año pasado, nunca agarra quarterback temprano y nunca agarra defensa. El año pasado dijo, me voy a arriesgar. En la 5ª ronda agarraron Rodgers y en la 10ª ronda agarró a la defensa de Jacksonville. No quedó campeón por esos picks. Quedó campeón por lo que tuvo que sustituir a Aaron Rodgers, que fue con Patrick Mahomes, y la defensa la streameó a Jacksonville, o Jacksonville la cambió la segunda semana. O sea, así de sencillo, no tiene sentido eso. Y mira, no es tan complicado, porque hay mucha gente que sí me ha dicho, yo he aconsejado muchísimo la estrategia de streaming defensas, pero me dicen, es que no tengo tiempo de estar analizando los matchups. Es muy fácil, o sea, tampoco hay que complicarse tanto. Normalmente va a haber 3 o 4 ofensivas en la NFL que son basura, ¿no? El año pasado eran los Jets, eran los Bills en un momento dado, eran los Jaguars, era quizá Oakland, ¿no? Arizona, quizá Oakland, ¿no? Entonces decías, a ver, defensas disponibles que vayan contra las peores ofensivas, punto. Así de sencillo. O sea, no sé, tampoco hay que meterse a un análisis mucho más profundo. Ahora, que si quieren ir a estadiofantasy.com, yo todas las semanas publico mis 3 mejores opciones para defensas para utilizar en stream. Por supuesto, y eso lo pueden conseguir en Twitter, ahí lo publicas tú, lo publicamos nosotros. La verdad es, búsquense la defensa que juegue contra una ofensiva papita, y si juega en casa, mejor. Ya. Exactamente. Listo, no hay mucho que pensarle. No hay mucho que pensarle. O sea, olvídense de las defensas que generan puntos o no generan puntos, ya eso es un extra, ya eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que es la diferencia de Chicago el año pasado con Khalil Mack, o la de Baltimore, que este año no va a ser lo mismo que la del año pasado. O sea, las defensas también cambian, las lesiones en las defensas le pegan al equipo, yo creo que hasta más de lo que le pega a un equipo cuando se lesiona un jugador ofensivo que no sea el quarterback. Sí, yo creo que las defensas también son muy complicadas de rankear en términos de fantasy, por todo lo que implica, ¿no? No es nada más un jugador y el entorno, sino que son 11 jugadores y el entorno que están dentro de ellos. Entonces no tiene ningún sentido de agarrar, o sea, su último pick puede ser la defensa, o como tú dijiste, Mauricio, que lo hago yo también en el draft, si la regla de la liga no exige tener tu equipo completo el día del draft, yo no agarro defensa. Exacto, yo tampoco. Entonces lo pueden hacer y no se preocupen, ya les tocará tirar un jugador como Patrick Mahomes lo tiró el señor, y sin problema pueden agarrar su defensa. Esa anécdota me va a perseguir por el resto de mis días. Esa, y digo, la gente que no sepa, yo fui un anti-Tim Tebow de los más férreos que pudo haber existido. Y me tuve que tragar mis palabras eventualmente, no para apoyar a Tim Tebow, ni para decir que era una buena opción de quarterback en cuestión de NFL, porque sí lo era para fantasy, y llegué a una final de fantasy fútbol utilizando a Tim Tebow. Imagínate, ¿y ganaste? Bueno, no, la perdí. Bueno, pues llegaste a la final. Bueno, pero llegué a la final. Sí, ya el final es un volado. Yo creo que las respetadas diferencias, Josh Allen es como medio cloncito de Tim Tebow. Sí, pero Josh Allen me cae bien. Porque no es tan acaparador de reflectores, a mí Tim Tebow se me hacía, no entremos en detalles. Mucho bluff. Demasiado. Está bien, pero bueno, en Fantasy, como tú dices, fue efectivo en su momento. Sí. Y bueno, yo no sé si tú quieras agarrar con otra, pero yo quiero terminar, Mauricio, con lo que dijimos hace 5 minutos. No se vayan con el recuerdo de lo que empezó o con nada más el bias de cómo terminó la temporada. Tienen que ver la temporada completa
cuando estén haciendo sus ranqueos o cuando vean el ranqueo, nosotros tenemos que considerar la temporada completa y las implicaciones de la temporada. O sea, si nosotros nos ponemos a ver el ranking de los quarterbacks, por decir una posición, y vemos la posición de James Winston, pues para mí no debería estar no debería ser un quarterback interesante, y definitivamente es la temporada que viene, porque cambian muchísimos factores, empezando que James Winston no jugó toda la temporada pasada, estaba peleando por un puesto que esta vez no lo está peleando, y además llega un nuevo entrenador que es Don Bruce Arians, que es uno de mis entrenadores favoritos. También. Y lo que hizo con Carson Palmer, pues es una buena muestra. Entonces, espero que Tampa Bay, perdón, Adrián, que te interrumpa, espero que Tampa Bay vaya por un running back en el segundo día del draft. Me encantaría un David Montgomery para Tampa Bay, creo que sería el fit ideal. Y esa ofensiva con Jameis Winston, Mike Evans, Chris Godwin, Cameron Braid, puede ser y O.J. Howard. Y O.J. Howard, cierto, puede ser de las mejores en la NFL con Bruce Arians. Definitivamente. Y yo creo que Bruce Arians incluso, acuérdate que en Arizona David Johnson estaba guardadito y era Andre Ellington, que ya está otra vez ahí en Tampa. Claro. Y el CJ2K, o sea, Chris Johnson, que ya era un fósil. Y con esos dos hizo. Entonces, no digo, yo no creo que Ronald Jones vaya a ser lo que hicieron ellos, pero Bruce Arians puede hacer maravilla con un corredor. Claro, totalmente de acuerdo. Pero sí, pero lo que íbamos con el comentario. Sí, perdón. No, el último recuerdo normalmente es como que el más importante, lo que tú dices, ¿no? Y dice, bueno, no sé, Dalvin Cook me decepcionó la temporada pasada, y tal vez para nosotros sería una ventaja porque empieza a bajar su ADP, pero no es lo que fue. El mismo que Rion Johnson, que terminó bajo, este año tiene que ser mucho mejor, ¿no? Claro. Leonard Fournette, que decepcionó, nada más hay que recordar que es propenso a lesiones, pero cuando está en la cancha es dominante. Entonces, no, la estadística la tienen que ver, o la historia tiene que ser completa, no se vayan nada más con la memoria más reciente, ¿no? Sí, y además de eso, Adrián, creo que también es importante pues mencionar que no todo es el talento del jugador. A veces decimos, es que este jugador es muy talentoso, pero normalmente un jugador talentoso en una mala situación, en una mala ofensiva, puede terminar siendo una decepción fantasy. David Lo fue Johnson. en el 2018, ¿no? Claro. Justo era el ejemplo perfecto. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, Royce Freeman contra Philip Lindsay. Royce Freeman era el corredor más talentoso, pero al final de cuentas los coaches decidieron darle la oportunidad a Philip Lindsay y la aprovechó y nunca volvió a soltar el mando. Pues en ¿no? teoría Michael Crabtree con Amari Cooper también. Exacto, ¿no? El sistema, el coach, creo que pueden influir mucho en el éxito o fracaso, sobre todo en los running backs, ¿no? Kenyan Drake con Adam Gase en Miami, que alguien me explique por qué no utilizaba a Kenyan Drake, Adam Gase en Miami, pero bueno, era su estilo, se la quiso jugar con Frank Gore en un momento, cada quien, pero todas esas cuestiones impactan en el valor fantasy de los jugadores, ¿no? Creo que sí, además del talento, tenemos que evaluar la situación ofensiva de cada uno de los equipos a la hora de hacer los rankings y a la hora de tomar decisiones de si prefiero a X o Y jugador. Sí, de acuerdísimo contigo. Y para lo único que sí sirve la memoria o la última parte de la temporada es lo que tú dijiste. O sea, un equipo ya descifró cómo usar un jugador y le dio éxito y se convirtió en tendencia. Derrick Henry, ok, ya no me importa la estadística completa, pero eso es el menor de los casos o el menos de los casos. Pero ese sí es importante entonces tenerlo en cuenta, que normalmente esas situaciones se terminan reflejando más en el ADP por lo mismo, porque es como termina el jugador, influye más. Si el jugador termina bien, va a influir más que si el jugador empezó bien y se lesionó en la temporada o lo suspendieron o lo que sea, ¿no? Que también hay que ser muy, muy incisivos y saber por qué se dio esa situación al final de la temporada. Definitivamente. No, si a lo mejor si es una lesión, sabemos que estaba en primer lugar, va a terminar siendo el titular en el 2019. Es correcto. Y además seguir la noticia. Por ejemplo, a mí un jugador que me encanta es Aaron Jones, pero otra vez están los rumores y no se ve como que muy claro cómo terminó la temporada pasada, que yo no entiendo por qué otra vez volvemos al tema. Hay otra cosa que porque le encanta utilizar a dos corredores. Voy de acuerdo, pero
y es a lo que voy, ese es el tipo de cosas que tenemos que estar muy pendientes en hacer, porque la lógica general, por así decirlo, pues debería decir que Aaron Jones es un corredor de 3 downs y listo. Pero, claro. Pero este cambio de coach viene a afectar ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, pero al final del día, y es para terminar el consejo, no se preocupen, hay muchísimo contenido, ahí pueden checar el contenido de Mauricio en su Twitter, en su página de Estadio Fantasy, pueden venir con nosotros en la Cueva del Fan, si hablan inglés hay otras fuentes de información, lo importante es que tomen sus decisiones pensadas con lógica, pero como tú dices, Mauricio, al final con jugadores que te guste tener en tu equipo, que te guste echarle porras y que tú te sientas que estás vibrando bien. Y se acabó. Claro. Y ya. Sí, al final de cuentas el punto y el objetivo, y lo platicamos en episodios pasados, es disfrutar el fantasy fútbol. Se va a sufrir y ese sufrimiento también se disfruta, ¿no? Porque es parte del juego. Pero no hay que frustrarse y agarrar a los jugadores con los que uno se sienta más cómodo, a veces sacrificando un poco, pues, nosotros que somos tan técnicos, ¿no? No elijas un quarterback en las primeras rondas. Bueno, si a ti te gusta, hazlo. Nada más tienes que saber el riesgo que esto conlleva. Es correcto. Y ya, nada pasa. Es así, señor. Pues mira, con eso para mí terminamos, creo que eran los datos y las estadísticas importantes que había que recordar en 2018. No sé si hay alguna que tú quieras agregar, pero yo creo que con eso ya la manada se va con información que anoten o pónganle un check a este podcast para que lo escuchen ya acercándose a su draft, para que no se les olvide este tipo de cosas, ¿no? Sí, no, creo que cubrimos bastante bien el tema. No tengo nada más que agregar. Se platicaron los temas y los datos que traíamos entre ambos, así que me parece que quedó muy, muy completo y seguramente será un episodio a escuchar para preparar los drafts 2019. Listo. Bueno, señor, yo quiero, antes que se despida, quiero que cierre el podcast, nada más diciéndome cuál fue su pick más interesante de la primera ronda del draft del día de hoy, al nivel de fantasy. Josh Jacobs, a los Raiders, punto. Y me parece que es el obvio, ¿no? El más interesante y el más obvio. Un corredor siendo seleccionado en primera ronda en un equipo con una necesidad tan imperativa en la posición ante el nuevo retiro de Marshawn Lynch. Me parece que Josh Jacobs tiene lo necesario para poder tener un gran impacto fantasy en su primera temporada de NFL, porque además los corredores suelen ser los que mejor temporada tienen en su primer año, a diferencia de los quarterbacks, wide receivers y tight ends. Voy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. ¿Dónde colocarías a Josh Jacobs en tu ranking? ¿Arriba, abajo de quién? En un ranking inicial, así rápido. ¿Arriba de Leonard Fournette? Híjole. Está por ahí. En ese rango, o sea, en el rango de Marlon Mack, Damian Williams, Leonard Fournette, Sonny Michel, Mark Ingram, Derrick Henry, Aaron Jones, Philip Lindsay. Arriba de Mark Ingram, definitivamente. Yo también, Arriba de Philip Lindsay, sí. Sí. Sonny Michel, no. Yo tampoco. Creo que está ahí, por ahí. Leonard Fournette, no, prefiero a Josh Jacobs. ¿Prefieres a Josh Jacobs que a Leonard Fournette? Sí. Wow. Bien. Digo, pero porque Leonard Fournette nunca será... A ver, Leonard Fournette nunca será mi running back 1. Ah, no, bueno. O sea, ¿estarías confiado en Josh Jacobs como tu running back 1 en Fantasy? Ah, ok, como tu running back 2. Sí, estaría feliz si Josh Jacobs fuera mi running back 2. A mí, un inicio soñado en Fantasy para este año sería running back en primera ronda, alguno del top 10, un wide receiver en segunda ronda y Josh Jacobs en tercera ronda. Sí. Me encantaría, pero creo que eventualmente el ADP de Josh Jacobs va a acabar en segunda ronda. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que Josh Jacobs termine más arriba que pues sí, Marlon Mack antes? Yo prefiero a Marlon Mack antes que Josh Jacobs, eso sí te lo digo. A Marlon Mack, sí, yo también. Yo prefiero a Sonny Michel antes que Jacobs, Damian Williams también. Josh Jacobs para mí está en la... es que no sé. Damian Williams, sí, por supuesto prefiero a Josh Jacobs. Davonta Freeman. Es que Nick Chubb me aterra lo que va a pasar cuando regrese Kareem Hunt. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, al final de cuentas es especular mucho porque sería hasta la semana 8, ¿no? Y yo Nick Chubb también como running back 2, vuelvo a lo mismo. Hasta la semana 8 tengo tiempo de componer el barco. Sí. Y si Nick Chubb se come al equipo como
puede ser que lo haga, tampoco creo que tengan por qué arriesgar. Digo, le pueden dar un descanso, pero puede ser perfectamente un Kamara Ingram, ¿no? Sí, sin duda. Pero sí, Josh Jacobs creo que va a estar en ese rango de top en rankings entre el puesto, dependiendo el analista y dependiendo el razonamiento, entre el 14 y el 18-19. Por eso es un pick de finales de tercera ronda, ¿no? En el de abajo sí, creo que el de arriba, si alguien lo coloca como su running back 13 o 14, me parece que es a finales de segunda ronda. O sea, tendrías, si su ADP se coloca o se estabiliza a finales de segunda ronda, me parece que no es una mala jugada porque pudiera ser, tienes alguno de los 3 primeros picks, tomas a Saquon Barkley, a Alvin Kamara o Ezekiel Elliott, y en la vuelta te va a caer Josh Jacobs. Entonces vas running back, y en la tercera que te toca pronto, vas por un wide receiver. Entonces es casi la misma estrategia. Sí, nada más que para mí esta temporada, en especial los últimos puestos del draft, se me hacen súper interesantes. O sea, a mí también. Yo prefiero, te regalo a Josh Jacobs y en la primera ronda me voy con David Johnson y James Conner en el turn. En tu vuelta. En mi vuelta, y de regreso me agarro a Mike Evans, o a Adam Thielen, o a T.Y. Hilton, o a Keenan Allen, o a A.J. Green, y después me puedo agarrar a Sonny Michel, o a Damian Williams, o... Claro. Sí, yo por lo que preveo, creo que George Jacobs va a tener que ser o finales de segunda, principios de tercera. Y entonces, aquellos que tengan los picks del 8 al 12 probablemente no lo vayan a poder encontrar. No. Habrá que ver, ¿no? Espero que no sea un bust como otro muy sonado running back de Alabama llamado Trent Richardson, pero tiene las credenciales para poder ser un running back 1 sólido en NFL y un running back 2 sólido en Fantasy Football. Sí, así. Pues bueno, señor, despídase entonces ahora sí de la manada. Por favor, recuerde dónde lo pueden ver. Adrián Manada, muchísimas gracias por escucharme y por tenerme aquí en el podcast nuevamente. Me pueden conseguir en Twitter en @mgutierreznfl, así como Instagram, canal de YouTube, y el podcast es Estadio Fantasy Podcast y el fanpage Estadio Fantasy en Facebook. Perfecto, pues bueno, manada, como siempre, un placer. Recuerden que en La Cueva del Fan la pueden seguir por Twitter y Facebook por La Cueva del Fan. El podcast lo pueden escuchar en prácticamente cualquier plataforma del podcast, incluso en YouTube nos pueden escuchar por YouTube. A mí personalmente me pueden conseguir por @alpanseque en Twitter. Señores, se les quiere mucho, cuídense, sigan disfrutando del draft. Bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.